Gonzala, cuéntenos su opinión o su preocupación frente al proyecto de empréstito que ha presentado el gobierno municipal. Bueno, pues el alcalde municipal pretende endeudar al municipio en 60.000 millones, digamos que justificando una inversión para varios sectores, uno de ellos la actualización catastral al 100%. Tenemos preocupaciones sobre la proyección que se hace, el costo que tendría este proceso de actualización, pero además también preguntas sobre la operación y la implementación que están relacionadas con el papel o la labor que está a cargo de la EPZ como operador catastral. Hemos hecho varias preguntas, hemos sido enfáticos en que es necesario conocer cuál fue la experiencia, el avance en el proceso de actualización catastral en el cuatrenio pasado, asimismo los costos asociados para poder hacer una relación más aterrizada de esto. Estamos muy pendientes en esta discusión del endeudamiento del municipio. Llevamos pues una primera ilustración en el Consejo Municipal que además nos dejó otras preocupaciones sumadas sobre los demás sectores, ¿no? Una sustentación de la empresa de tránsito que pide 4.000 millones de pesos, pero sobre la cual no hay unos estudios técnicos, no hay una información detallada que evidencie por qué se proyecta ese número en señalización, se proyectan unos cruces semafóricos, pero no hay un sustento. Pedíamos, por ejemplo, unos estudios o por lo menos una relación de dónde son los puntos de mayor accidentalidad en Zipaquirá, dónde es necesario poner estos dispositivos de control, dónde es necesario hacer toda la señalización, toda la demarcación, y parece ser que pues esto es una idea que está en abstracto, que no se ve reflejada en un diagnóstico de necesidades. Asimismo lo sentimos un poco en el tema de vías, que se pretende intervenir 30 kilómetros de vías urbanas, pero también decíamos, bueno, ¿cuáles fueron los criterios para decir que son 30 kilómetros de vías urbanas? Pero además también cuáles son esas vías priorizadas. Luego se ha hecho una visita técnica a las vías, sabemos cuáles son susceptibles, cuáles han sido susceptibles de mejoramiento, intervención, cuáles presentan mayores necesidades, y no sentimos que haya un panorama claro, y así es muy difícil porque estamos hablando de un endeudamiento de 60.000 millones de pesos, no es un presupuesto menor, y tenemos que tener las claridades, no puede ser un cheque en blanco para la administración municipal. Igual también en el periodo pasado se realizó un empréstito por 40.000 millones de pesos, 12.000 fueron para la estructuración de la empresa, nueva empresa de servicios públicos donde se incluyó el catastro. ¿Por qué manifiesta la administración que hay que adicionar otros 20.000 para realizar el catastro si se supone que de parte de ese empréstito de la vez pasada, pues iban recursos precisamente para armar todo el tema catastral, no solo para Zipaquirá, sino para varios municipios? Por supuesto, la inclusión de un nuevo servicio para EPZ pues representa un presupuesto en su estructuración. Sin embargo, hay una preocupación, y también la hemos hecho en varias ocasiones, una pregunta que hemos manifestado, y es, ¿se tiene la intención de fortalecer a la EPZ como operador catastral, que esa empresa de carácter público pueda prestar este servicio incluso más allá de Zipaquirá? Porque recordemos que el municipio es gestor catastral, es decir, tiene la posibilidad también de atender esta necesidad en otros municipios, y por eso mismo hacemos énfasis en conocer cuál fue el proceso de actualización catastral en el cuatrenio pasado, si se atendieron otros municipios, cuántos predios se incluyeron en la actualización catastral, qué costos entonces estaban relacionados, y muy importante también esta pregunta por lo que tú mencionas, Juan, y es cuál fue el equipo de profesionales, cuántos conformaron esas comisiones, los profesionales, qué costos tuvieron, y con base en eso pues podríamos tener un panorama mucho más claro de para dónde va la actualización catastral. ¿Y por qué? Porque es la preocupación de que se haga una implementación adecuada. Recordemos que en Cundinamarca varios municipios, de hecho antes de ayer se estaban movilizando, estaban en protestas por los costos elevados en el impuesto, y esto porque se dio por una mala implementación, y pues es algo que no puede pasar en Zipaquirá, y que nos preocupa por supuesto también el impacto que va a tener en el bolsillo de los zipaquireños. Otros recursos para otras secretarías, de llegarse a aprobar ustedes qué seguimiento le harían precisamente para que no pase lo que pasó en las anteriores administraciones. Ejemplo, recursos para vías y para reparcho de vías que hoy en día están completamente destrozadas, hay que decirlo, vía San Jorge y otros sectores en el casco urbano de Zipaquirá. Y fue algo que también mencionamos en el debate de la ilustración, y es, no hay confianza, y no hay confianza porque hay unos antecedentes, y es que presupuestos de los empréstitos en este municipio, de esos endeudamientos que los alcaldes han adquirido, no se ven reflejados, no se ven reflejados en suplir esas necesidades, y es el caso de la malla vial, que no tenemos
una malla vial en unas condiciones y en un estado adecuado. Y esa plata entonces, ¿qué pasó con esos recursos que supuestamente eran una inversión para mejorar la malla vial y unas vías principales y que están en un estado crítico en Zipaquirá? No puede pasar lo mismo. Por eso estamos siendo muy insistentes en que debe haber un diagnóstico, una priorización en el tema de vías, en el tema de señalización. Todo debe pasar por un sustento que refleje la necesidad, el por qué se eligieron esos sectores y no otros, por qué el endeudamiento es para vías, por qué el endeudamiento es para demarcación y señalización y semaforización y no, por ejemplo, para otros sectores como el social, como la cultura, como el deporte, como obras de infraestructura. O sea, ahí también hay unas decisiones que son políticas y es lo que este gobierno decidió priorizar y por eso mismo pues exigimos un sustento claro de lo que decidió priorizar.